Albatros 4. Mayo comenzó muerto. Días muertos para mí, al menos. ¿De qué otra impresión podría yo hablar si no es de la propia? ¿Acaso tengo la facultad de poder comprender el más mínimo resquicio de lo que mueven los hilos de las acciones de los otros? Entrando solo en el territorio de las suposiciones, podría aventurarme a decir que simplemente podemos conjeturar que no somos tan diferentes y que aquello que se hipertrofia en otros se minimiza y reprime en los unos. En definitiva, somos un mapa de semejantes pasiones, cuyos territorios van variando en guerras interiores. La vanidad gana en unos y amplía sus fronteras. El odio, o el amor, o la pena, o la aventura, el resentimiento, la envidia. En fin, son innumerables los estados de este órgano sin localización posible que decimos alma. Y son también imposibles de contar las complejas interrelaciones que se dan en cada individuo, por llamarlo así desde su acepción semántica, un dúo indivisible de cuerpo y psiquis. Tanto para decir que Mayo se ha iniciado muerto. Es cierto que hubo una gran marcha contra la ley base, que no es más que un engendro sofista de la inicial ley ómnibus. Los vendedores ambulantes vendían hamburguesas, choripán, etc. Tratando de ganarse el día, el humo salía de las humildes parrillas callejeras y dejaba una reminiscencia de kermes de la infancia. Pero se trataba de otra cosa. La desocupación al descubierto, la realidad sin maquillaje. En tanto se preparaba el estado de las disertantes de la CGT. Y el pueblo volvía a movilizarse en contra de las reformas de las leyes laborales y otras. Un día triste, brumoso. Adentro, en el Congreso, se debatía por capítulos. Y luego de 25 agotadoras e inútiles horas, se votó afirmativo. Un sí de media sanción para delegarle, entre otras cosas, la mayor parte de las facultades al payaso libertario, que por supuesto recibió de buen grado tanta obsecuencia, agradeciendo a las fuerzas del cielo, a los milagros de Jehová, a la justicia celestial, de los magnates del firmamento, tanta ventura para su propósito de nobilísima justicia terrena. Hacer de esta tierra el mundo de los mejores, en el particular sentido que el capitalismo entiende la llamada meritocracia. No se trata de un mérito al esfuerzo, a la pureza de la acción, a la ética, a la libertad creativa, sino a la astucia del más fuerte, aquellos que saben que juegan en el escenario de Dios mercado. Difícil de comprender para una simple peregrina, que solo aborda su realidad en los fragmentos que la vida real le proporciona. En síntesis, saber lo que ya sabemos que el pueblo y sus reclamos son un compartimento estanco. Sucede este acontecer lejos, muy lejos de la torre de marfil de los loores del poder imperante. Así sucedió con la marcha de 1 millar de personas por la educación pública. El payaso libertario, con su cinismo acostumbrado, solo respondió a esto: son lágrimas de zurdo. E hizo hincapié en el peligro que conlleva el adoctrinamiento marxista en los claustros de estos nidos subversivos que son las universidades públicas, según dijeran décadas atrás. La realidad traspasa los límites de lo tolerable. Hoy, una modelo o prostituta cara gana $1 millón por posar
en esas páginas de adultos, es decir, un premio Nobel por mostrar sus beldades en vídeos y revistas digitales. Para eso, bienvenidas las prostitutas de armas a llevar, que recorren las calles en busca de mendrugo. Bienvenidos los miserables y los desheredados. Ellos jamás participarán de esta historia, puesto que no forman parte del mérito de los que ingresan millonarios capitales, los jeques que manejan el porvenir de toda la humanidad, con sus ya consabidos y ominosos mercados del crimen. De allí, hacia abajo, todo es posible. Hace tiempo que la peregrina sabe esto. Tal vez desde el inicio de su vida, y hace tiempo también que una frase, una simple y obvia aseveración, la calma. Amigos, estamos en el infierno. No pidáis del infierno justicia para los pobres, ni verdad para los sedientos de justicia. Como ya hemos dicho, el infierno tiene sus leyes, y entre ellas está el repudio a la bondad. Todo acto de bondad lúcida será debidamente castigado desde el tribunal de los nobles emperadores de este Averno. El resto será cuestión de resistencia. Si aún así os rebelarais, habréis de pagar las consecuencias de vuestra subversiva pureza de corazón, de vuestra tamaña osadía de ser opuestos a las tablas de la ley del poderoso dios Pluto. 5 de mayo. Hoy, la cúpula del viejo edificio de Montserrat está cubierta por la niebla. He salido por una simple compra, siempre mirando hacia arriba para evitar toparme con ese mundillo humano. Poco a poco me voy alejando de todos. Se me hace difícil hasta lo más mínimo, un simple mandado, cualquier forma de interacción con mis semejantes. Por eso recurro a la evasión. Poner la mirada en lo alto mientras camino por las calles. Un recurso poco prudente, lo admito. Es que solo entonces la vida parece retomar sentido. Y es a partir del fin de las últimas hojas de los árboles, allí donde el vuelo de los gorriones comienza su ceremonia matinal. Y siento nostalgia del firmamento, como si alguna vez hubiera estado allí. He vuelto a mi casa. Como siempre, la taquicardia súbita al cruzar el pasillo del infierno. Luego, doble vuelta de llaves y echarse al refugio de la escritura con desesperación. Revisando textos para este diario, entre archivos, he encontrado esta historia incompleta que luego derivó en la metáfora de la espiga negra. Tal vez pueda desde la potestad que la ficción me da, unida a las experiencias concretas de la peregrina, darle un final, o algo semejante. Entiéndase, aquella mujer sí estuvo hace años en el nadir de la historia de mi vida y la de mis personajes. Tal vez fui yo, tal vez no. He aquí su semblanza. La loca de negro. Como una espiga negra entre margaritas rechonchas, así la vi por primera vez. Ella parecía venir de alguna otra parte, un lugar posiblemente lejano, a los usuales sitios que suelen frecuentar en esta extraña ciudad cambalachera. Digo una espiga negra porque todo en ella era etéreo y a la vez oscuro, y por algún raro juego de las luces de aquella tarde en que se prestó ante mis ojos, rodeada de un halo, ¿cómo decir?, una especie de luminosa oscuridad. Habitualmente este tipo de seres nos remiten a ideas fantasmagóricas, atávicas, con el sello de Circe o de alguna idea más o menos romántica en la zona de lo bello y lo monstruoso. Heroínas fatales del siglo XIX, jovencitas que enamoran monstruos maldecidos por el buen Dios, o monstruosas bellezas como la condesa sangrienta. De estos mitos hay tantos, como el dios que negó a Lilith,
trajera a este mundo escurridizo de las fábulas. El caso es que siempre, en todo tiempo, una espiga oscura ha sido el rayo que segmentara la feliz realidad de los necios y rompiera el espejismo de los acontecimientos banales de nuestra vida. Y así me pareció cuando la vi, entre otras mujeres, frente a la entrada de un jardín de párvulos, mientras las otras apartaban con sus gordas nalgas, enfundadas entre calzas y vestidos chillones, rechonchas, entre fucsia, verde loro, de un azul eléctrico a un histérico vermellón. Ella, excesivamente delgada, completamente de negro, esperaba en silencio. Noté su palidez. Los niños salieron en bandada, una abigarrada mezcla de caritas pegoteadas, refunfuños, abrazos y acres olores que despedía la multitud que comenzaba a desplazarse hacia las calles. La mujer de negro, en cambio, no se movió. Ya habían salido todos los niños. ¿A quién esperaba? Quedó largo tiempo con la mirada fija en la puerta de la entrada. Luego se retiró. Noté que se replegaba con un gesto de súbito ensimismamiento. Bajó la cabeza y apresuró el paso, perdiéndose por San José. Como una bruma, como si de pronto la niebla la cubriera o fuese ella misma envolviéndose pálido contorno, desaparecía a la vista de los vivos. Me dije, y eso último llamó mi atención. ¿Por qué motivo me asaltó aquel pensamiento? ¿Qué había ido a buscar a la entrada de aquel colegio? No pasó mucho tiempo cuando volví a verla otra vez. Separada del resto, de riguroso negro. Esta vez me detuve en su rostro. Sus rasgos eran notablemente delicados y pude entrever aquellos ojos de un extraño color, semejantes a dos violetas que brillaban bajo el rocío. Serían lágrimas contenidas. No quise acercarme. Un raro presentimiento me decía que debía mantenerme como espectadora. Seguí en mi sitio. Comprobé que el rito se repetía una y otra vez. La mujer silenciosa a las puertas del colegio, la bandada de niños, y luego aquel quedarse frente a la puerta expectante, con la mirada perdida hacia adentro, replegarse y desvanecerse en la callecita difusa de niebla. 10 de la noche. He puesto la música a todo volumen para no escuchar los ladridos del perro de la Choli. Va y viene con un pequeño caniche rapado que ladra rabiosamente con ese ladrido que lleva como eco todo el odio que ha ido asimilando a lo largo de su breve estancia con los ocupas. De veras, da pena el afán que pone la Choli de acallarlo, como si supiera instintivamente que aquel es el relato de tanta violencia condensada. Lo abraza, lo mima, recuesta su orfandad ebria en el animal que apenas puede procesar aquellos contradictorios gestos del amor puesto sobre su perruna naturaleza y el odio que transpiran ellos en sus gritos constantes, el ruido de los golpes, los alaridos del tucu, es decir, todo aquello que se repite como un infierno que se procrea al infinito en la degradación, almas donde crecen hongos, musgos, podredumbre, allí donde alguna vez hubo una esperanza. Una niñita que soñaba con ser la Cenicienta, jugando en la charca de la villa, y quién sabe, escapar de este andrajo de vida que le otorgaron al nacer. Pero la mutación es inevitable, y la Choli y su cusquito son repeticiones de lo ominoso de la servidumbre del miserable que abraza al amo, aquel que ya no tiene un registro de la dignidad pisoteada hace ya demasiado tiempo. Esto es lo que he pensado en el paso de la Choli con su cusquito. Y me apeno por mí, por ellos,
porque en este horror solo somos personajes cuyo papel variará según las circunstancias y la fortaleza que la vida le haya proporcionado para afrontarlas. El paralelo jamás convergerá. Las líneas están claramente marcadas. Aquí las sombras de vida, allá los espejismos de los hacedores de la infelicidad de casi todos. La pompa y el vértigo con que el emperador de casi todo intenta crear una historia a contramano de lo que es y de ser declina y su auto devora en la certeza de que el territorio de esta matria solo habrán de brotar cardos negros, piedras calcinadas, la radiografía de una humanidad sin más alma. Esa memoria muerta con que abordan la fraternidad evolutiva de las generaciones. Ayer, precisamente, abrumada por el ruido de las tuberías, de la densidad que exhalan los recuerdos, en la soledad absoluta, la peregrina salió, y solo a medio metro de su casa, al lado del contenedor, vi a un muchacho que se abrigaba con varias camisas viejas, mientras en una especie de garrafa calentaba algo parecido a un caldo espeso. Otra vez esa culpa de no poder existir en el otro, de ser una absurda representación del individualismo, muy a pesar de sus deseos. Exclamó con indignación: «No podés estar así. Hace 5 grados. Dios, no podés estar así». El muchacho se encogió de hombros. «Es lo que hay, doña». «¿Y los albergues?» Puro cuento. Hay que pagar». Ella se sintió impotente. Observó la escena. Toda la tristeza de la humanidad ardía en ella. «¿Qué puedo hacer?» «Unas mantas no más». Fue a su casa. Ya había pasado la medianoche. Volvió con una vieja frazada de Karen y una bufanda que había rescatado de su ropero. El muchacho la miró con indiferencia. «¿Algo más abrigado no tiene?» La peregrina, sintiéndose una miserable, volvió a su casa. Echó una ojeada a su estufa encendida. Se odió por ello. Buscó y rebuscó. Solo encontró una colcha vieja y se la llevó. El muchacho la puso al costado y siguió revolviendo la cacerola abollada. «¿No la vas a usar?» «Bueno, sí, después. Gracias». Por algún motivo sintió que lo estaba molestando con su presencia y se retiró humillada por haber hecho tan poca cosa. Casi un acto grotesco, casi una grosería de la caridad. Entonces sintió ese súbito agrisamiento de la pena definitiva. Nada sirve de nada, absolutamente nada. Y se dejó caer vencida en la cama. No sentía pena, ni siquiera dolor. Todo se alejaba apresuradamente. Un hecho sucedía a otro, sin consistencia. Yo la veía oscurecerse, sin dejar de estar en su cabecera. Permanecí en silencio y replegué mis alas. Aún no era el tiempo. Lo sería alguna vez. Transmutar exige un salto luminoso a la conciencia de existir de una manera, digamos, íntegra, trascendente. Y la peregrina parecía un manojo de pensamientos sin consistencia. Solo queda esperar. Ahora le quedaba seguir hacia atrás, como el hilo de Ariadna, ir de recuerdo en recuerdo, rescatando la coherencia de una historia íntima que el suceder del presente se empeña en arrojar al abismo de la anonimia. 6 de mayo. Y así la llamaron. Lo supo los últimos días,
antes del secuestro de Karen. Se enteró por las páginas del expediente que Lelia, su personaje, dejara caer recostada en el sofá en las primeras horas de su debacle existencial. Ahora parecía más un personaje de aquellas revistejas de chismes que un escrito legal. Los padres de los compañeros de Karen la habían tildado de ese modo, la loca de negro. Y tal vez fue por eso que desde aquel vergonzoso apelativo su imaginación estremecida se disparó hacia la metáfora para elaborar su propia mítica. Y así, perdida en la niebla, la vi hundirse por la calle San José. Mucho tiempo tardé en comprender qué significaban aquellas recurrentes visitas. La mirada cóncava clavada contra los vidrios, cuando ya todos los niños habían partido y la escuela estaba vacía. Los relatos de la pena tienen extraños atajos que nos llevan a conformar un cosmos de soportables respuestas para lo incongruente. En este punto posiblemente no se hubiera vuelto loca de verdad, y su negro, más que aquel cuestionable estado mental que expresara el expediente, fuese una revelación clara del luto, y sus visitas, su espera, un acto que ella se había impuesto como una personal ceremonia de la esperanza, basada en esa espera del que sabe y aún así no ceja de soñar con lo insoñable ya. Más allá del acontecimiento miserable que la había atravesado una y otra vez, la loca de negro sabía que en algún momento, de algún día conjetural, la vería. Y fue en una tarde ocre cuando todo aconteció. Las puertas de la escuela se abrieron, un aire purificador inundó la atmósfera, y una niña echó a correr hacia ella, envuelta en trocitos de firmamento. Era la infancia que regresaba, luego de siglos de penurias inútiles. Las lágrimas inundaron los ojos sombríos. Y en un relámpago, con un extraño trino semejante a un canto de pájaro liberado, ambas, abrazadas, se levantaron hacia lo alto, abandonando para siempre el bendecido mundo de los vivos. Así podría haber sido. Así podría ser. En tanto los días seguirán transcurriendo, mientras los que hemos quedado al margen de este decir ajeno, que es el presente, tornamos en símbolo, huimos corazón adentro, buscamos un porvenir de alas íntimas, para elevarnos más allá, siempre más allá de los relatos insustanciales que nos atraviesan. Somos hijos descreídos de la fe, por eso nuestra pasión por la esperanza es aún mayor, y hacia ella nos dirigimos incrédulos, rotos, pero con los ojos ebrios de utopía.